por su presencia. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Escuchamos bien, doctora. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, nada más falta ponerla en presentación. Listo. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación, gracias a Roy y a Alejandro por esta invitación. Yo les voy a platicar un poco de la investigación que he realizado en los últimos años. Engloba el trabajo de casi una década en varios aspectos, pero es también el producto de una colaboración con varios colegas expertos, entre ellos el doctor William Folland, que desgraciadamente falleció este año, a quien le quiero dedicar en forma de tributo esta presentación. Bueno, como ustedes saben, la paleoecología es una herramienta, es una disciplina que tiene varias herramientas y nos permite conocer los cambios de la vegetación, cambios en la depositación de sedimentos, cambios ambientales históricos, es decir, aquí también podemos identificar aspectos culturales, como la agricultura, por ejemplo. Ha sido una disciplina muy importante para estudios de la cultura maya, como Recording in progress. Como el investigador anterior lo ha mencionado, hay estudios previos muy importantes realizados en la parte norte y sur de la península de Yucatán. Y también es una disciplina que permite predecir cambios futuros utilizando elementos actuales y del pasado. No me permite cambiar. Listo. Bueno, ¿qué fuentes de evidencia utilizamos? Con los proxies o variables indirectas como predictores de temperatura, precipitación y algunas cuestiones biológicas. Algo muy importante que yo utilizo como herramienta es el polen fósil, pero también recurrimos a elementos de geoquímica elemental, isótopos de oxígeno, partículas de carbono como tefra, fitolitos y, claro, muy importante para el fechamiento, el carbono 14. Bueno, y como aquí entenderán, yo trabajo como herramienta principal el polen, pues les pongo algunas de las fotografías que hemos obtenido de la región. Aquí encontramos elementos de selva, de agricultura, de disturbio. Hay una amplia gama de taxones aquí presentados. Bueno, ¿y cuáles son las áreas de aplicación de estas disciplinas? Bueno, pues van desde la conservación biológica, podemos aportar información importante para las áreas naturales protegidas, también en aspectos de ecología y dinámica ambiental, en la arqueología, en la climatología y también aspectos importantes en el cambio climático a través de modelos retrospectivos y prospectivos que permiten construir escenarios. En la región particular que les voy a presentar se ha realizado una amplia investigación arqueológica, pero existen pocos estudios paleoclimáticos y paleoecológicos. Debido a los hallazgos, esta investigación se centró solo en los últimos 3.500 años. Y nuestro objetivo es proporcionar datos para comprender mejor las respuestas. Permítanme que aquí me aparece Listo. Para tener mejores respuestas ambientales, locales y regionales al cambio climático del Holoceno tardío, así como la influencia humana en un área densamente poblada en la península de Yucatán. Y con estos datos desarrollar un modelo regional comparando registros previos en distintas partes de la península de Yucatán. Este objetivo fue logrado por medio del análisis de polen fósil y geoquímica elemental de núcleos de sedimentos fósiles que fueron obtenidos en sitios cercanos arqueológicos provenientes de o reportados como parte de la dinastía Kan. Bueno, esta es la península de Yucatán, como ustedes saben y como ya se han mencionado anteriormente, es una plataforma calcárea, es un karst, y es de origen terciario, y bueno, presenta características muy particulares, tanto en la parte terrestre como subterránea, como ya se ha mencionado. Tiene un gradiente climático que va de sur a norte o de norte a sur, con una mayor precipitación del sur y va avanzando hacia el norte.
Tiene, además de estos climas diferentes, también tiene vegetación diferente, como muestran estos colores. Tenemos selvas húmedas medianas a altas en el sur y van avanzando hacia el norte las selvas secas. También tiene una gran cantidad de humedales porque está rodeada de mar. Tenemos el Golfo de México y tenemos el Mar Caribe, pero también tiene una influencia macrorregional de patrones climáticos, como es la zona de interconvergencia tropical, que tiene una fuerte influencia sobre todo del sur al norte, y tenemos la influencia de los nortes que provienen de América del Norte. Entonces, estos patrones generan una dinámica muy especial y también tienen un efecto distinto a lo largo del territorio de la península de Yucatán. Además de esto, pues los aspectos fisiográficos son importantes, haciendo un acercamiento hacia la zona del Petén campechano, que está en la parte centro-sur. Podemos ver que hay un relieve y que este relieve es importante también para el desarrollo de actividades en la región y también lo constituyó para los mayas. Esta zona abarca parte del Petén también guatemalteco, pero como cae en el estado de Campeche, pues se le ha denominado el Petén campechano. Entonces presenta algunas elevaciones, pero se distingue por una gran presencia de bajos inundables, que es un tipo de vegetación que se mantiene en épocas de lluvia inundado y en época de seca seco. Entonces las especies que se han adaptado a esta condición son muy particulares y de hecho este ecosistema de selvas bajas inundables es único para la península de Yucatán. La región donde nosotros trabajamos y que les voy a presentar corresponde a esta zona enmarcada en el círculo rojo. Y aquí retomamos el trabajo de Marcus de 1976, en el que él sugiere que establece el estado regional de Calakmul, que corresponde a la dinastía Kan. Y bueno, este estado político tenía varias áreas de influencia que corresponden a ciudades de alta densidad poblacional. Y dentro de estas, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el sitio arqueológico de Oxpemul y cercano al sitio arqueológico de Ushul. Bueno, entonces el Petén campechano constituyó una parte importante de la dinastía Kan. Ahí estuvo su área de influencia, particularmente los sitios de Ushul y Oxpemul se han distinguido por ser centros urbanos grandes, pero también porque tenían fuertes fortificaciones. Otra característica importante de la región es que Donin ya había señalado previamente que es una zona complicada en términos hidrológicos, ya que ha tenido fuertes sequías en un periodo, pero también es una zona vulnerable a las sequías y que el agua subterránea es prácticamente inaccesible. Entonces, la captación de agua de lluvia ha sido una estrategia muy importante desde el pasado para la región. Entonces, los mayas que estaban en esta región desarrollaron sistemas muy importantes que iban desde embalses pequeños urbanos, desde embalses pequeños como cisternas y tanques, hasta grandes embalses para abastecer a la gran población. Otra característica importante es que se ha trabajado mucho en el sur de la península de Yucatán, en las tierras altas y algunas tierras bajas, pero en la región de estas tierras bajas del Petén campechano hay poco registro paleoambiental. Entonces, esto también es una área de atención que considerábamos importante, la poca cantidad de evidencia paleoambiental. También otra cuestión es que se habían centrado mucho en la parte del clásico terminal, entonces hay pocos registros preclásicos y esto también era una pregunta a responder. Y hay poca información desde una perspectiva paleoecológica sobre la agricultura. Bueno, haciendo nuevamente un acercamiento a los sitios de trabajo, aquí les presento un mapa donde se muestra la ubicación. Hicimos un comparativo entre 3 sitios. El sitio Silvitu, que está más al norte, este sitio sí no corresponde al Petén campechano, pero queríamos justamente saber si alcanzaba el espectro que nos estaba ofreciendo de la reconstrucción paleoambiental y agrícola el sitio, o si presentaba diferencias, ¿no?, al respecto. Y el otro sitio es el agua de Oxpemul, propiamente en el sitio arqueológico de Oxpemul, y más al sur el lago Chumpich, cercano a Ushul, y el Mirador fue el tercer sitio. Bueno, aquí algunas fotografías de la obtención de los núcleos, cómo se ve la cuenca.
Aquí el trabajo que se ha realizado en laboratorio gracias al apoyo de estudiantes, desde la parte de extracción de la geoquímica, del polen fósil. Algo importante a mencionar es la presencia del maíz. Este es un elemento que aparentemente podría resultar ser fácil de encontrar, pero no, tiene propias complicaciones para su obtención. Y particularmente la región de la península de Yucatán es un reto desde el punto de vista paleoambiental porque es muy difícil obtener polen por la naturaleza de los sedimentos calcáreos. La preservación es muy baja, es necesario hacer varios ensayos y ha sido necesario estandarizar las técnicas para poder obtener suficiente material palinológico y además el grano de maíz de polínico es un grano grande que presenta ciertas dificultades para su obtención y concentración. Eso ha sido un reto también muy importante. Bueno, algo también muy importante ha sido tener el control cronológico de las columnas sedimentarias. Y en este caso, pues aquí les presento uno de los modelos para el caso del lago Chumpich con el número de fechamientos obtenidos. Y bueno, esto sí ha sido algo importante para poder establecer de manera adecuada y estadística las cronologías. Este es un diagrama polínico típico que nosotros utilizamos y creamos. Este es el caso de la laguna Silvituc, del lago Silvituc. En la parte izquierda, en la columna, tenemos las fechas. Esta es la cronología, es decir, que en la parte basal le tenemos la parte más antigua hasta el presente. Y en este caso, esta cronología es más antigua de lo que les voy a presentar de los resultados, de lo que ocupamos, y este trabajo pues ya fue publicado en el año 2015. Y en las columnas, lo que presentamos nosotros son los taxones. Estos son los taxones polínicos, pero además hacemos agrupaciones por tipos de vegetación para identificar el mosaico que hay. Y en el lado derecho generalmente se presenta el estadístico que nos permite dividir las zonas polínicas y determinarlas de manera cuantitativa. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros buscamos desde la perspectiva del polen fósil? Pues poder identificar estas fotografías en el tiempo que vamos identificando desde el pasado hasta el presente para ver cómo son los cambios. Lo que queremos es ver cómo era la fotografía del ambiente en el pasado y cómo va haciendo su transformación, si es posible identificar estas sequías que ya también han mencionado, la transformación por eventos catastróficos, por la mano del hombre o la humanidad, por la actividad agrícola y si existe un momento de retorno. Todo este trabajo es posible obtenerlo a través de estos sedimentos. Y bueno, ya presentándoles aquí los resultados que hemos obtenido para esta región, les quiero mostrar entonces. Voy a empezar con el lago Silvituc. Ya había presentado el diagrama completo. Este es un diagrama polínico en resumen de los últimos 3.500 años. Y les presento los periodos mayas desde el preclásico hasta el posclásico. Aquí lo que observamos son los 4 tipos de vegetación o los 4 tipos de plantas principales que quiero mostrarles, que es la selva tropical, la vegetación de disturbio, lo que nosotros agrupamos como cultivo, elementos de cultivo y el maíz. Y aquí lo que vamos viendo es que hay una presencia del maíz desde hace prácticamente los 3.500 años que este registro utilizamos, ¿no? Y también hay una fuerte presencia de los grupos agrícolas. También podemos observar que el patrón del bosque tropical presenta algunas disminuciones importantes, pero que prácticamente hay un control y hay un manejo de lo que es la selva. Y eso también explica por qué en la actualidad tenemos la distribución selvática tan fuerte y tan importante en la península de Yucatán, porque esto también está hablando del manejo adecuado que realizaron los mayas en el pasado. El otro sitio que les voy a mencionar es el lago Chumpich. Este es su reconstrucción palinológica, también una amplia diversidad y también presenta aquí un pequeño resumen, pero en este núcleo sí fue posible obtener la geoquímica elemental y aquí se las presento. Tenemos el resumen del espectro polínico y también
la reconstrucción de la geoquímica. Aquí podemos observar, por ejemplo, también el comportamiento del bosque a lo largo del tiempo, su abundancia, y cómo existen algunos periodos de fuerte actividad agrícola ya que se dejan visualizar. En este periodo donde la curva es mayor, más alta, podemos ver que hubo una gran actividad agrícola. El otro sitio, este trabajo también ya fue publicado en el 2019 y es retomado porque logramos ampliar la geoquímica elemental. Y el tercer sitio, que sí es inédito, que este es la primera vez que lo estamos mostrando. Todo esto que les estoy mostrando ya está en una publicación sometido y bueno, esperemos pronto sea publicado. Aquí sí les presento el nuevo diagrama polínico. Este sitio sí te presentó dificultades desde la extracción de los núcleos. Tuvimos que hacer un perfil de suelo para obtener el material y sí fue posible reconstruir, pero fue difícil obtener el polen. Costó bastante trabajo, pero al final logramos obtener un espectro bastante bueno y también la reconstrucción de la geoquímica elemental. Aquí lo que hicimos sí fue trabajar ya también de ambos sitios, de Chulpich y de Oshpemul, las relaciones geoquímicas, porque por la presencia de carbonatos, y como ustedes saben, al ser una plataforma calcárea, la presencia de carbonatos es muy alta y promueve un efecto de dilución de los elementos, y por ello también pues, tuvimos que trabajar empleando las relaciones elementales. ¿Por qué estos elementos? Porque en trabajos previos se ha identificado que son buenos indicadores de la paleoprecipitación y también de la erosión. Entonces, hemos trabajado con estos elementos por esas razones. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar la presencia de azufre y ahorita les voy a comentar al respecto porque este es el modelo que ya trabajamos conjunto, donde unificamos el polen de los tres sitios y la geoquímica de Chulpich y Oshpemul. Aquí ya podemos ver las curvas, resumen de la selva, de la vegetación de disturbio, de los cultivos y del maíz. Y ya podemos también volver a identificar este fuerte periodo de actividad agrícola, pero también identificamos que los elementos de cultivo son elementos que se mantienen en el tiempo y que obedecen a diversas razones esta presencia, ¿no? Algunos porque también pueden considerarse como elementos de disturbio, pero principalmente porque fueron prácticamente permanentemente utilizados en la agricultura. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de este aspecto. Otro aspecto importante que les mencionaba es la erosión. La manera de interpretar la erosión nos dejó ver, algunos aspectos interesantes porque al principio, al inicio de estos 3.500 años, vemos una fuerte erosión que puede estar producida porque venimos de un periodo de alta precipitación y va disminuyendo paulatinamente, pero también obedece a lo que nosotros consideramos el aprendizaje en el control de la erosión. Hay un aprendizaje agrícola y que este es muy importante. También visualizamos que hay un retorno de la alta precipitación en la pequeña edad de hielo. Esto también es algo interesante porque está reportado de diferente manera en los registros del norte, justamente en Chichancanab, como se ha mencionado. Entonces, para ver cómo estaba respondiendo la región del Petén campechano al sur y al norte, lo que hicimos fue hacer una comparación. Lamentablemente no todos los proxies son comparables, pero logramos realizarlo con algunos. Este gráfico muestra una comparación regional de los 3.500 años. Y lo que vemos aquí en la primera columna es la radiación solar. Les puse los periodos mayas también, como lo vuelvo a repetir, son los 3.500 años. Tenemos la variación solar. Tenemos una curva de paleoprecipitación que nosotros hicimos y que reportamos en el 2018 empleando polen fósil y lluvia de polen actual. Entonces aquí también la utilizamos para ver cómo se mostraba la variación. Hicimos un comparativo de carbonatos entre Petén Itzá, Chichancanab y el Petén campechano, estos sitios que acá les mostré en el mapa. Y en color azul tenemos a Petén Itzá, en color rojo a Chichancanab y en negro nuestro Petén campechano. Y podemos ver que hay zonas que sí
corresponden entre sí, entre los sitios, pero otras zonas de las curvas no. ¿Qué hicimos? Los periodos en amarillo son las secas, las épocas de sequía que identificamos en varias fases del tiempo. La franja gris que pueden observar corresponde a la erupción del volcán Chichón. Encontramos tefra en los registros. Y la banda azul que ven corresponde a un fuerte periodo de precipitación que identificamos en la pequeña edad de hielo. Entonces, esto es importante porque lo registramos para el Petén campechano y también ligeramente se representa en Petén Itzá, pero en Chichancana, pero no en Petén Itzá. Ahí aparece como un periodo fuerte de sequía. Entonces, estas respuestas ya son elementos importantes para el comparativo, porque sí se están presentando diferencias entre las regiones. También hicimos un comparativo de las curvas de polen entre Petén Itzá y el Petén campechano, y ahí sí vemos fuertes correspondencias que ya nos hablan de que los registros están presentando patrones, pero también hay algunas diferencias o desfases en el tiempo. Aún estamos explorando cuáles son las razones que pudieran, y lo que nosotros argumentamos hasta el momento es que es muy probable que los manejos agrícolas sí tenían diferencias entre en Calakmul y en la parte de Tikal. Entonces, esto también nos está hablando de ciertas respuestas ya más culturales y que son importantes. Algo también muy interesante fue que encontramos los periodos de colapso agrícola o colapso cultural muy similares a los reportados o prácticamente iguales por los arqueólogos. Tenemos que Oxpemul y Ushul colapsan en el año 750 y encontramos una gran correspondencia con el registro paleoambiental. También encontramos una fuerte correspondencia con el colapso reportado para Petén Itzá. Entonces, estos colapsos son distintos, son periodos distintos, es más temprano en Oxpemul y en Ushul, y esto nos habla de que es muy probable que los ajustes políticos, la escasez de agua fue un detonante muy importante. Otra cuestión, pues son las sequías. Podemos ver que en los últimos 3000 años prácticamente el régimen de precipitación disminuye para toda la región, pero en el último milenio se hace más drástico. Y este también corresponde a las sequías que ocurren en el clásico temprano y tardío, y que fueron detonantes importantes para el colapso cultural. Entonces, estos aspectos ya los estamos identificando en esta región que ha sido poco estudiada y consideramos que son muy relevantes. Entonces, ¿qué podemos decir del ambiente y la agricultura en el Petén campechano? Las sequías están relacionadas con los cambios en los ciclos solares, con la radiación solar y con cambios macrorregionales. Estamos también trabajando con los indicadores del Niño y de la zona de interconvergencia tropical para ver de una manera también numérica cómo están respondiendo las variables. Este es otro aspecto de la investigación. Tenemos periodos que coinciden entre los registros, pero hay diferencias que pueden estar relacionadas con el manejo agrícola. La erosión es diferente en las zonas, hasta donde hemos encontrado es menor en la parte del Petén campechano en algún momento, lo cual podría estar relacionado con el aprendizaje y el control de la erosión, ya que también son sitios que reportan una ingeniería hidráulica muy importante y que podrían haber sido diseñados para disminuir las tasas de erosión. Como lo mencioné en los gráficos, la precipitación se reduce considerablemente en los últimos 3000 años para toda la península, pero se vuelve más fuerte en el último milenio. La ocupación es preclásica. Esto es algo muy importante porque varios de los sitios han mostrado que se denominaban como posclásicos o clásicos, y en realidad sí son registros bastante antiguos. La agricultura se va más allá de los 3500 años. Esto quiere decir que todavía sería pertinente seguir haciendo exploraciones y obtener núcleos en la región para tener una antigüedad mayor. Hay una intensa actividad que va desde el año 900 a.C. hasta el año 100 de nuestra era. Una fuerte actividad, pero continúa en el tiempo. Hay un colapso agrícola que coincide con los registros arqueológicos. Los procesos de erosión se presentan de manera distinta, como mencionamos, en la parte norte y sur.
Hay evidencia de los eventos volcánicos que ocurrieron en América Central y particularmente por influencia del sureste mexicano. También hay una evidencia de un repoblamiento más tardío, en posclásico, y una mayor precipitación en la pequeña edad de hielo. Bueno, pues nuestros resultados apoyan las observaciones que hizo Beach y Dunning relacionadas a la alta vulnerabilidad hídrica en el centro occidental de la península de Yucatán. Las comparaciones muestran influencia de diferentes forzamientos climáticos, también cambios en los patrones regionales y que sí tuvieron una fuerte influencia, pero también nos están hablando de diferencias en los registros de la península de Yucatán. No fue uniforme la respuesta paleoambiental y esto también es importante. Durante el último milenio, la región suroeste presentó una fuerte influencia humana, pero también climática. También fue objeto de una actividad volcánica que no corresponde al resto de la península. El resto de la península de Yucatán no tiene esta respuesta similar. Esto es algo también que es muy importante señalar. Durante la pequeña edad del hielo, el Petén campechano es más húmedo. Esto es también una conclusión importante. Y bueno, también consideramos que es importante continuar haciendo estudios paleoclimáticos paleoambientales de alta resolución, que es algo que también nos hemos propuesto en la última década, hacer estudios multiproxy y más detallados en la resolución de la identificación de polen y de todos los proxies. Bueno, y finalmente los antiguos mayas desarrollaron diversas estrategias de gestión del agua y de la agricultura que les permitieron mantener poblaciones urbanas grandes durante varios milenios. Sin embargo, el cambio climático del clásico tardío fue un mayor reto para ellos. Además, también quisiera comentarles que, bueno, tenemos otros retos en la investigación, como es incrementar los registros detallados, tener en cuenta cuáles son los umbrales de los ecosistemas en algunas zonas, porque hubo zonas sí que tuvieron una mayor degradación o una mayor deforestación. ¿Cuáles son las respuestas de los ecosistemas al gradiente ambiental que existe, climático y ambiental que existe en la península de Yucatán? Es decir, ya vimos que sí hay respuestas diferentes, pero necesitamos tener un esquema más claro y más amplio. Y hemos de seguir continuando con modelación de datos e incorporando herramientas como los sistemas de información geográfica, que es algo que también hemos estado trabajando para hacer interpretaciones espaciales. Y bueno, por mi parte es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora Nuria. ¿Alguna pregunta del público? Adelante, doctor. Muchas gracias por estos registros interesantísimos. Y además de una región mucho menos estudiada, tenemos más registros del norte de la península o al contrario de Guatemala. Entonces, una aclaración. En sus registros hasta ahora no aparecen indicadores o evidencias de la famosa sequía maya al final del clásico. ¿Entendí bien? No, sí hay, pero no es la única evidencia de sequía. Tenemos sequías en el clásico temprano y en el clásico tardío, pero incluso en varios registros lo que hemos identificado es que sequías en el preclásico tardío son más severas que las del clásico, pero probablemente estas sequías tan intensas desajustaron todo el sistema y la adaptación que ellos tenían, y entonces es probable que el reto se fue alargando y se hizo más drástico con una combinación de eventos políticos y sociales que probablemente sí llevaron finalmente a un efecto en el clásico tardío. O sea, es un ajuste que no pudo suceder y que se prolongó y que fue más drástico hacia el final, ¿no? Del clásico. Pero sí existe. Sobre todo viene del hecho de que en sus diagramas polínicos no aparece ningún mínimo de polen de bosque en este intervalo alrededor de 800-900. Es que no es necesario que el bosque disminuya tan drásticamente. Muy interesante.
Y segunda pregunta, entendí bien que un gran señal de impacto humano y agricultura aparece ya en preclásico, incluso preclásico temprano. Incluso es comparable Sí. con el periodo clásico. ¿Entendí bien? Sí, de hecho es muy fuerte. Sí ocurre también en el clásico, pero esto quiere decir que la actividad agrícola se hizo muy, muy fuerte durante el preclásico también. De hecho, es como el arranque. Lo que también es importante mencionar es cómo fue evolucionando, y esto sí lo omití, perdón, cómo evolucionaron los diferentes tipos de agricultura, que es algo que también está documentado. No solo había una milpa, había el traspatio, había sistemas agroforestales, había la milpa intensiva, al menos unos 4 o 5 tipos de agricultura ellos manejaban. Entonces, lo que probablemente estamos viendo en un periodo y otro es que alguno de estos tipos fue más utilizado y entonces fue más ampliado en términos espaciales. Que esa es una de las preguntas bien importantes y han existido algunos esfuerzos por hacer modelos espaciales para ir viendo el proceso de distribución de la agricultura, pero no hay un modelo que permita hasta ahora tener una clara referencia de cómo fue. Esta es una pregunta muy importante que todavía está por resolverse. ¿Cuánto cultivaron en torno a las grandes ciudades, ¿no? Existen varios modelos, pero todavía no hay un consenso sobre esto. Muchas gracias, muy interesantes resultados y tienen interesantes coincidencias y comparaciones con resultados paleopedológicos obtenidos en esta zona. Bueno, muchas felicitaciones por el trabajo, la excelente presentación y la calidad pues de los datos que se ven allí. Pues yo pienso que hay una reflexión muy interesante que se plantea justamente en torno a la historia ambiental, la ecología histórica y la geoarqueología, por ejemplo, que nos convoca acá, ¿cierto? Porque se ve muy bien, digamos, toda la potencia de los datos que yo los plantearía en esa dinámica de ecología histórica, porque son datos de las ciencias de la tierra, ¿cierto? Ciencias naturales, que como bien lo presentan allí, nos abren también ese diálogo con la historia ambiental desde documentos históricos o desde las evidencias arqueológicas o de todo esto que también afortunadamente ustedes tienen aquí unas posibilidades muy claves y como la geoarqueología es fundamental obviamente en la necesidad de recopilación a partir de todas estas disciplinas digamos de las ciencias duras para tomar todos estos datos paleoecológicos. Entonces, creo que la presentación ilustra muy bien este potencial que podría estar agotado, por ejemplo, si lo pensamos desde una historia tradicional, ¿cierto? De relatos o de algunas evidencias arqueológicas muy culturales, pero que aquí se proyectan desde todas las evidencias de las ciencias de la tierra. Mi pregunta de pronto, pues además de este comentario y de las felicitaciones, también si en términos teóricos han también discutido este tema desde el punto de vista de la ecología histórica y todo su potencial. Muchas gracias. Sí, sí, hay muchas preguntas y algo que mencionaba yo dentro de los retos de la investigación, por ejemplo, es este tema de umbrales, ¿no? Porque en los estudios paleoambientales y arqueológicos de la cultura maya está este asunto de que si disminuyeron los bosques hasta casi agotarlos, eso ha sido el argumento de algunos, mientras que otros han defendido el hecho de que no, en realidad ellos aprendieron a utilizar los recursos naturales de una manera muy óptima. También recientes discusiones van en relación a que si fue realmente el maíz un elemento fundamental en la alimentación de los mayas, porque esta es una perspectiva que tenemos en cuanto a la alimentación, pero en realidad esa curva de agricultura que yo les mostraba de cultivos y de lo que se ha documentado en otros trabajos, incluso genéticos que ya se están publicando, se habla sobre la importancia de la alimentación más amplia. Entonces, probablemente el maíz fue un recurso que incluso
pudo ser emergente para las épocas de cierta crisis ambiental, más que un recurso fundamental. Entonces, esta discusión está ahorita y también es ecológica en términos de lo que habla de la adaptación de la agricultura a los cambios climáticos propiamente, ¿no? Entonces, en términos ecológicos hay un montón de preguntas porque también trabajamos en zonas de manglares donde estamos obteniendo registros que no tienen la influencia humana. Entonces, esto nos deja ver cómo los cambios climáticos son independientes de cierta manera de la influencia humana y cómo distinguirlos de los registros, separarlos y poder hacer una mejor interpretación. Tenemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando también en la zona de Bacalar, que es una laguna también muy importante, y también estamos trabajando los traumatolitos y cosas en este sentido, y también tenemos un montón de preguntas ambientales que están surgiendo en términos de la aplicación de estas herramientas que mencionan. Entonces, realmente es muy rico en términos ecológicos la fuente de evidencia. Y gracias por los comentarios. Ok, muchísimas gracias, doctora Nuria. Le damos un aplauso, por favor, a la doctora. Gracias. Le agradecemos mucho su participación y queremos invitarla también a ver si puede conectarse de nueva cuenta con nosotros en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Vamos a tener una mesa redonda donde vamos a debatir algunos temas importantes. Entonces, si nos pudiera acompañar, se lo agradeceríamos mucho. Gracias y hasta luego a todos. Perfecto, pues vamos a darnos un pequeño momento de coffee Recording break. stopped. Los invitamos también a ver los pósters que se encuentran pegados en el lobby del Instituto de Geología y regresamos aquí en punto de las 12 del día para continuar con nuestras ponencias. Gracias.